Muy buenos días tengan todos. La verdad que es un gran privilegio estar aquí con todos ustedes este domingo, el último domingo del mes de noviembre. Qué rápido se ha ido el año, ¿no? Pues que encerrados en la casa, cómo no se va rápido el año. Pero bueno, antes de empezar la predicación, me gustaría leer con ustedes el tema el cual va a tocar la predicación el día de hoy. Me gustaría leer, antes de empezar, el versículo que hoy vamos a estudiar. Es el versículo, está en el Evangelio de Mateo 18, 15 al 17. Y fíjense lo que dice, es lo que hoy vamos a estudiar. Toda nuestra enseñanza va a estar sentado en este pasaje. Y dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Vamos a orar. Señor, amado Padre, pues muchas gracias, Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí este domingo, un día maravilloso, soleado, donde nos permites ver pues todo lo maravilloso que tú eres, Señor. Ahora sí que tu palabra dice que los cielos cuentan tu gloria, Señor. Y gracias, Padre, gracias por regalarnos un día más de vida. Gracias por mover nuestros corazones a estar el día de hoy aquí reunidos para escuchar tu palabra, Señor. Solamente tú sabes cuánta es nuestra necesidad de escuchar tu voz. Y te pedimos, Señor, que hoy tú hables a nuestros corazones, que nos abras la mente para que podamos entender el mensaje de esta predicación y que realmente incendie nuestros corazones, Señor. Tu palabra es la verdad y te damos gracias por poder estudiarla, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús y para tu gloria, Padre. Amén. Muy bien. Pues fíjate que esta mañana que tengo la oportunidad de compartir esta predicación, esta enseñanza, Dios este año me ha dado varias oportunidades de poder predicar su palabra, de poder compartirles a ustedes acerca de ella y la verdad que para mí es un gran privilegio el poder hacerlo. Y cuando Dios me da ese privilegio, siempre trato de hacerlo lo más fiel a lo que es su palabra. Y el día de hoy les voy a compartir un mensaje que Dios puso en mi corazón hace ya varias semanas, ya alrededor de 10, 12 semanas que he venido viendo este tema, el cual vamos a estudiar. Al principio no entendía el por qué. Más bien, sabía lo que Dios quería que compartiera, pero no entendía el por qué. Pero Dios me hizo ver qué tan importante era y el por qué quería que lo compartiera esta mañana. El tema del cual vamos a hablar hoy es un tema que tristemente ha estado guardado en los sótanos de las iglesias. Es un tema que con el paso del tiempo se ha olvidado en las iglesias y este tema se ha olvidado porque genera muchos conflictos de intereses, tanto para las cabezas de las iglesias como para los miembros de las iglesias. Realmente es un tema un poco controversial, un poco polémico, pero es un tema muy importante del cual se tiene que hablar en las iglesias. Y así como lo dice en el título, la disciplina. No estoy hablando de la disciplina que cada creyente
debería de tener en su propia vida. No, sino al contrario. Estoy hablando de la disciplina eclesial. La disciplina que tiene que haber dentro de la iglesia. Son palabras que hoy ya no se mencionan dentro de la iglesia. Y es triste porque esto ha provocado que nosotros como creyentes pues no sepamos nada al respecto de lo que es la disciplina dentro de la iglesia. Hemos perdido la noción de lo que es la disciplina dentro de la iglesia, de todos los beneficios que conlleva que dentro de la iglesia haya disciplina. Y es triste porque pues ahora sí que el que haya sido descuidado ese tema dentro de las iglesias, lamentablemente hoy las iglesias están pagando las consecuencias. Y el tema de hoy es una iglesia que más bien, es un tema que afecta a la iglesia de Cristo como tal, en general. ¿Ok? Entonces, si vamos a hablar de la disciplina eclesiástica, la disciplina eclesial, la disciplina que hay dentro de la iglesia, vamos a ver primero qué es la disciplina. ¿Ok? Para hablar de algo, primero tenemos que tener bien en claro las definiciones de qué es la disciplina. Y mira, fíjate, en el mundo secular, en el mundo fuera de la iglesia, la disciplina es el proceso del cual nos hacían pasar nuestros padres o nuestros maestros con un propósito de corregirnos y cambiarnos. La disciplina siempre va a buscar, la del mundo, la que nuestros padres nos daban, siempre nos la daban para que cambiáramos, para que corrigiéramos. Si los niños son inquietos, los tienes que disciplinar para que cambien. Pero es la disciplina en el mundo. Pero la disciplina dentro de la iglesia es mucho más importante, mucho más delicada. Y hoy dentro de la iglesia, esta disciplina es el proceso por el cual cada creyente debería de pasar en determinado momento de su vida. Con el propósito de que la disciplina, fíjate aquí la palabra es muy clave, reforme nuestro carácter como creyentes. Y esto nos lleve a dos cosas muy importantes. Cuando a alguien se le disciplina dentro de la iglesia es para reformar nuestros caracteres, para realmente transformar nuestro corazón. Pero va más allá. Y los dos puntos importantes que la disciplina dentro de la iglesia busca es procurar la santidad y luchar contra el pecado. Fíjate cómo el tema de la disciplina tiene grandes beneficios. El procurar la santidad y el procurar el pecado. Ahora, fíjate, tanto la disciplina del mundo como la disciplina de la iglesia tienen un trasfondo de amor. Muchas veces estamos muy confundidos de que si tú disciplinas, por ejemplo, en el mundo, que si tú disciplinas a tus hijos, no es que eso es ser duro. No, al contrario, nuestros padres nos disciplinan o nos disciplinaban para corregirnos por nuestro bien. Siempre la disciplina tiene un trasfondo de amor. Tristemente, hoy en día está muy malentendido. Tenemos un mal concepto de lo que es la disciplina. Y fíjate, vamos a ver el primer versículo que vamos a ver acerca de la disciplina y lo encontramos en Hebreos 12, versículo 6. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Nosotros como creyentes, ahora sí como creyentes, como hijos de Dios, tenemos un Padre que por amor nos disciplina para corregirnos, para que no nos apartemos de Él. Ese es el amor de Dios, es la disciplina a través del amor de Dios. Y fíjate, vamos a compararlo, porque la comparación es muy preciosa, lo que dice en Hebreos 12, del 9 al 10. Aquí Dios nos muestra, fíjate, dice, además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos.
¿con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Fíjate lo que dice de nuestros padres. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Pero Él, Dios, en este caso, nos disciplina para nuestro bien. Fíjate que, ¿qué comparación? Nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía, a su entender, lo que ellos sabían, y nos disciplinaban para corregirnos, para nuestro bien. Pero Dios, ahora sí que Dios en su amor, nos va a disciplinar para el bien de Él. O sea, para el bien en nuestra vida cristiana. Entonces, como podemos ver, ambas disciplinas son un acto de amor. No es un acto cruel, como hoy el mundo piensa. La disciplina es una evidencia del amor, no es un acto de venganza ni de odio. Fíjate cómo ha cambiado tanto el concepto de la disciplina, tanto en el mundo y como lo vamos a ver dentro de la iglesia. Hoy es triste ver cómo ahora son los hijos los que realmente, los padres hacen lo que dicen los hijos, tristemente. En el mundo es así, yo lo veo todos los días. Trabajo con niños desde los 8 años hasta los 13 y es impresionante ver cómo ahora son los niños los que le dicen qué hacer a los hijos. Y es triste porque los padres han perdido todo el poder sobre sus hijos y ya no los disciplinan. Creen que la disciplina es ser muy duros, es ser muy ásperos y que los tiempos cambian y que es mejor la psicología invertida, que les hables para que a lo mejor entiendan, pero no los disciplinas como tal. Ahora, ya que hemos visto lo que es la definición de la disciplina, vamos a ver dentro de la iglesia qué tipo de disciplinas hay. Y hay dos tipos, existen dos tipos dentro de la disciplina dentro de la iglesia, y es la disciplina formativa y la disciplina correctiva. La disciplina formativa, no vamos a entrar a lo que es la disciplina formativa. Realmente el estudio está enfocado primeramente en lo que es la disciplina correctiva. Y no por eso quiere decir que sea mala, no por eso quiere decir que sea dura. Pero fíjate, dentro de lo que es la iglesia y la disciplina, el texto más utilizado al que los creyentes, a los que las iglesias recurren, es este versículo. Estos tres versículos encontramos en Mateo 18. Y lo vamos a volver a leer para irlo entendiendo mejor. Fíjate lo que dice, una vez más. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Entonces, ¿cómo podríamos definir lo que es la disciplina correctiva? Dios, en estos 3 versículos, nos muestra que la disciplina correctiva ayuda, por ende, a corregir el pecado del discípulo, ayuda a corregir el pecado del creyente, del cristiano. Aquí quiero aclarar algo. Lo que vamos a ver el día de hoy, el mensaje que estamos escuchando es meramente para la iglesia, es para los creyentes. Sería ilógico ocupar este pasaje para tratar de educar o corregir a los incrédulos. No, para nada. Este pasaje es meramente, internamente a la iglesia. Y fíjate, hoy
Dios en estos versículos nos quiere llevar a profundizar en toda la verdad y en toda la enseñanza que vamos a encontrar tan solo en estos 3 versículos, y los vamos a ir desglosando uno por uno. Vamos a ver realmente lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a empezar con el primer versículo, que es el versículo 15. Dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Algo que nos tiene que llamar la atención en este versículo, solamente en el versículo 15. Fíjate lo que dice. Ve y habla con él. Tenemos que tener claro que lo que dice la palabra no es ve y díselo a toda la iglesia, o ve y díselo con la persona con la que vives, o ve y díselo a los maestros de la iglesia, o ve inclusive con el mismo pastor y coméntale. Realmente el versículo no dice eso. El versículo nos dice que si nosotros vemos que nuestro hermano en Cristo está pecando, que vayamos y hablemos con él. Y mira, tenemos que tomar en cuenta algo. Dios es soberano. Dios es soberano, y cuando permite que nosotros veamos algo que está pasando en la vida de un creyente, es por 2 razones. Ahora sí que no nos enteramos por casualidad, ni vemos algo por coincidencia, no. Cuando Dios nos permite ver algo, es porque Él quiere que hagamos 2 cosas. Uno, que nos pongamos a orar con Él, a orar por Él, pero realmente, y lo más importante es que Dios quiere que tú vayas y hables con Él. Y principalmente, como dice el versículo, ve y habla a solas. Es privado. Tenemos que hablar con la persona. Ahora, Dios nos dice en su palabra algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Pero tristemente, y en la gran mayoría de las ocasiones y de las veces, cuando nosotros como creyentes vemos que un creyente, un hermano en Cristo está haciendo algo que no es correcto, que sabemos que no es correcto, nuestra fe solamente llega a orar por esa persona. Pensando que si nosotros nos ponemos a orar por esa persona va a reaccionar, va a corregir y se va a devolver de su pecado. Pero mira, el versículo tiene mucha profundidad, y lo que Dios nos quiere mostrar es esto. Cuando Dios permite que nosotros veamos a un hermano, es para hablar con él. Muchas veces, y aquí es en la gran mayoría, cuando un hermano en Cristo está pecando, esa persona ya no vive en el espíritu, ya está viviendo en la carne como tal. Y cada día que nuestros hermanos en Cristo están pecando, están alimentando a su carne con el pecado. Y en muchas ocasiones, y si no es que en la gran mayoría, el pecado se va pagando día tras día, tras día, tras día. Por eso Dios nos dice, ve y habla con él, o ve y habla con ella. Eso es lo que Dios nos manda. Hablar y exhortar a la persona. A veces el espíritu está tan apagado que nuestras oraciones no van a generar prácticamente nada en él. Esa persona va a reaccionar. Nuestra fe nos lleva nada más a la oración. Pero es en estos casos tan especiales, que nuestra fe tiene que tener acción. Ahora es que la fe tiene acción. Si la fe no tiene acción, no es nada. No es nada. Y es muy importante, porque a veces nada más estamos orando por alguien y hasta ahí nos quedamos. Y con eso, fíjate, y otra cosa bien importante, aquí Dios nos muestra que la disciplina, la corrección dentro de la iglesia, nos muestra que involucra a toda la iglesia. Es responsabilidad de todos, desde el pastor y de todos los que nos congregamos dentro de una iglesia. Porque no dice ve y dilo al pastor, o ve y díselo a su maestro, dice ve y habla tú con él.
Ahora, aquí vamos a empezar, bueno, y si una persona llega y yo la exhorto, hablo con él, estoy viendo que esa persona realmente está pecando, está desviándose de lo que Dios dice en su palabra. Si un hermano llega y habla con él y no hay reacción ante esa corrección, ¿qué es lo que tengo que hacer? Siguiendo la indicación de estos versículos, fíjate cómo Dios nos va poniendo todo en orden. Ahora sí que siguiendo la indicación de estos versículos, vamos a ver lo que dice el versículo 16. Y dice, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. ¡Wow! Ahora sí que Dios nos va poniendo el orden de las cosas. Todo tiene un orden. Y Dios, en el proceso de la disciplina, nos muestra qué orden tiene que llevar. Y es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque en muchas ocasiones, el hermano que está pecando no va a reaccionar ante la primera corrección. ¿Por qué no va a reaccionar ante la primera corrección? Porque el pecado ya lo ha atrapado como tal. Está tan atrapado en su pecado que el mismo pecado lo ha hecho estar anestesiado. Ya la persona está anestesiada de tanto pecado, de tanta desobediencia, que él, aunque tú vayas la primera vez, es probable que esa persona no reaccione. Dios no dice cuánto tiempo debe de esperar entre un versículo, el 15 y el 16. No, Dios no nos marca un tiempo. El tiempo lo va a determinar la gravedad del pecado en la cual esa persona está atrapada. Así que hay pecados que son muy graves y que no puedes esperar, no nos podemos esperar tanto tiempo. Dios en este versículo 16 nos muestra algo muy claro. Ahora sí que Dios nos muestra la diferencia entre el versículo 15 y el versículo 16, y es que ya perdió la confidencialidad. A primera instancia, una persona llega y lo exhorta en privado, pero esa es la primera consecuencia de no haber respondido a la primera exhortación. Su pecado perdió la confidencialidad. Y fíjate, Dios permite esto. No es nosotros haciendo algo fuera de lo que dice la Biblia. Dios lo permite para que de esta forma el creyente se dé cuenta de algo, decir, híjoles, lo que antes yo dejaba que estuviera en oculto, ahora ya no está en oculto, ya no está en privado, y Dios lo permite para que así la persona se pueda devolver de su pecado, lo pueda dejar, pueda reaccionar, y que esa confidencialidad que ya se perdió empieza a obrar en su mente, empieza a obrar en su corazón. Tenemos que tener algo muy importante. En ningún momento Dios dice que dejemos de orar. Todo este proceso de disciplina siempre tiene que ir a través de oración. No es un proceso punitivo, para nada, no es un proceso en el cual se tenga que hacer sentir a la persona mal. Simplemente, como vimos al principio, la disciplina es amor y la persona tiene que ver que nosotros la amamos tanto que no queremos que siga por el camino al que va. A través de estos dos versículos, fíjense, podemos darnos cuenta que el pecado siempre va a traer consecuencias. El pecado siempre irá de menor a mayor. Esa es la ley del pecado. Así que esa es la ley del pecado. El pecado empieza siendo una bolita de polvo y de repente se convierte en algo enorme. Y como creyentes siempre tenemos que buscar la disciplina del creyente para que se aparte de su pecado, para evitar que puedan ocurrir consecuencias mayores. Ahora, fíjate, si después de cierta exhortación el creyente no reacciona, ¿qué es lo que tendría que hacer
las personas que están tratando de hablar con su hermano, Dios nos guía a través del versículo 17 y nos indica esto. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Ojo, ya no solamente eres tú en privado y con otros 2 o 3 personas más, sino que ya Dios nos dice prácticamente, ve y habla con la iglesia, con los líderes de la iglesia, en este caso, maestros, y a la autoridad máxima que es el pastor. Pero, ¿por qué permite esto Dios? Dios en este proceso de disciplina correctiva busca que todos se hagan partícipes en ayudar a este hermano a regresar al camino, llevarlo al arrepentimiento. Muchas veces, en estos casos, en este momento, en este proceso de la corrección, muchos casos la persona reacciona y mira, si reacciona, gloria a Dios, porque la gloria es de Él, no es nuestra, no es de la iglesia. La Biblia dice que hay grandes beneficios cuando tú haces regresar a un hermano. Pero, ¿qué pasaría si a una persona a la que se le ha exhortado a través de un proceso bíblico no reacciona? ¿Qué se tendría que hacer? ¿Te acuerdas que te dije que este era un proceso en el cual solamente se le daba a los creyentes? Al final del versículo 17, Dios nos muestra lo que tenemos que hacer. Y Dios nos dice que a tal persona la tengamos como el gentil y el recaudador de impuestos. Ahora sí que cuando leemos el Evangelio, cuando leemos los Evangelios, Dios nos muestra exactamente quiénes eran los gentiles en el tiempo de Jesús y quiénes eran los recaudadores de impuestos. Estaban los judíos y estaban los gentiles. En este caso, en otras palabras, Dios nos dice, a tal persona, tenla como incrédula. Y prácticamente, a lo mejor nunca lo hemos visto así, pero esa persona que a través de un proceso de disciplina correctiva no reacciona, nos lleva a que dudemos si esa persona realmente es salva. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo un proceso de disciplina correctiva hacia un creyente, asumiendo que el Espíritu Santo está dentro de esa persona. Pero si esa persona no reacciona, Dios nos dice que la tengamos como una incrédula o un incrédulo, un inconverso, que aún no le ha entregado su vida a Cristo. Y aquí, fíjate, es aquí en este punto donde surge algo. Muchas iglesias cristianas, que al día de hoy siguen este proceso de disciplina bíblico, muchas personas llegan al punto de que si la persona nunca reaccionó de una corrección, lo terminan expulsando de la iglesia. Y mucha gente dirá, bueno, pero eso es legalismo, justo. Dios no es tan duro. Dios es amor. Pero, ¿sabes qué pasa? Lo hacen con un propósito. ¿Y cuál es el propósito de esto? Que cuando tú expulsas de la iglesia a un creyente, no le estás expulsando para que se pierda en el mundo. Se hace por un propósito, con un objetivo. De que si esa persona realmente es salva, de que si esa persona realmente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo mora dentro de esa persona al no tener los medios de gracia a su alcance, ahora sí que ya no tiene los medios de gracia, que es escuchar la predicación, el tener la oportunidad de discipularse, ya no tiene esos grupos de oración donde convivía con sus hermanos creyentes. Ahora sí que ya no tiene esos medios de gracia al alcance, a su mano, de los cuales puede disponer. Y si esa persona realmente es creyente,
se le expulsa con el objetivo de que sea el Espíritu Santo el que clame por esos medios de gracia. Ahora sí que, si esa persona es creyente, el Espíritu Santo lo tiene que llevar a clamar por escuchar la palabra, a clamar por regresar a la congregación. El Espíritu Santo es el que lo tiene que llevar a clamar por todo eso. Lo tiene que llevar a un verdadero arrepentimiento. A lo mejor hasta una verdadera conversión. Mira, el objetivo, como te comentaba, es que si esa persona realmente salva, el Espíritu Santo lo lleve al arrepentimiento, a un verdadero arrepentimiento. Y Dios en estos tres versículos, Mateo 15, Mateo 16, Mateo 18, 15, 16 y 17, Dios en estos tres versículos nos muestra el orden que debe de llevar la disciplina. Tiene que haber un orden. Es un proceso tan serio que tiene que llevar un tiempo, el cual no se puede adelantar, pero tampoco se puede retrasar. Muchas veces no, muchas veces no queremos hacer algo por no apurarnos, pero tristemente en muchas ocasiones hacemos algo ya cuando no, ya cuando el tiempo es, ¡pum!, se agotó, ya es cuando es demasiado tarde. Y eso es eso es una consecuencia por la falta de la aplicación de la disciplina. Que a veces ya es demasiado tarde para que una persona reaccione a un proceso de disciplina. Ahora, aquí viene lo importante, porque dices, bueno, ¿y qué tenemos que disciplinar? ¿Qué pecados se tienen que disciplinar? Así que no podemos disciplinar los pecados de toda la iglesia. Sería un cuento de nunca acabar. Oye, es que hermano Juanito es chismoso y me miente a cada rato. Bueno, eso no se disciplina. Se disciplina lo que realmente la Biblia nos muestra como los pecados más escandalosos. Se tienen que disciplinar a la gente que realmente está pecando públicamente. Se tienen que disciplinar los pecados que la misma gente de la iglesia ya empieza a notar. Ya no es algo que se hace en oculto. Es algo que realmente la misma iglesia lo está viendo y en ocasiones se tienen que disciplinar pecados que en ocasiones va a ser imposibles de ocultar. Oye, ¿cuáles podrían ser uno de estos ejemplos? Y fíjate, no quiero entrar todavía a unos versículos, pero, oye, si estás viendo que un hermano tuyo, si estás viendo que unos hermanos tuyos, unas personas de la iglesia, están cayendo en fornicación, eso se tiene que disciplinar. Oye, si estás viendo que dentro de la iglesia un hermano está adulterando con otra persona fuera de la iglesia, lo tienes que disciplinar. Si estás viendo que dentro de la iglesia dos personas de la misma iglesia están adulterando, se tiene que disciplinar. Si estás viendo y la misma gente está viendo que puede haber tanto hombres como mujeres viviendo en una desobediencia abierta, se tiene que disciplinar. Porque todo eso puede tener consecuencias mayores. Fíjate, vamos a ver lo que Pablo le dijo a la iglesia de Corintio. En la primera carta de los Corintios, versículo del 5, y Corintios 5 del 1 al 6, fíjate, dice, en efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre, y os habéis vuelto arrogantes, en lugar de haberos entristecido, para que el que entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado del medio de vosotros. Aquí quiero hacer una pausa. Si te fijas, cómo la iglesia de Corintio
En muchas ocasiones es la misma esencia de la iglesia en la cual estamos viviendo. Y hablo de la iglesia en Cristo. Muchas veces ves casos de inmoralidad y mejor no dices nada. Pero Pablo aquí dice, oye, ¿no hubiera sido mejor que los hubieras expulsado? Vamos a continuar leyendo lo que dice este versículo. Y fíjate, pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto, la siguiente parte del versículo es muy importante. Fíjate lo que dice, vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? ¿Te acuerdas que estaba comentando que el pecado tiene consecuencias mayores? Un poco de levadura leuda toda la masa. Y es lo mismo que pasa cuando el pecado empieza a desbordarse en una iglesia. Empieza a contaminar la iglesia. Se empieza a leudar. Un poco de levadura leuda toda la masa. Vamos a ver en el siguiente versículo, Gálatas 6:1. Es un pasaje donde Dios nos muestra que tenemos que ejercer la disciplina. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Fíjate, aquí es bien interesante. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ustedes que viven en el espíritu, restaurad al que vive en la carne, con espíritu de mansedumbre. La disciplina es restaurativa y tiene que haber amor. Se tiene que mostrar amor. No es un proceso punitivo, no es un proceso para juzgar a nadie. Es para restaurar a la persona. Vamos a ver lo que dice Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Reprenderlas. Dios nos manda como creyentes a que si vemos algo, ahora sí que corrijamos, pero también que no participemos del pecado de las demás personas. Entonces, como podemos ver, la disciplina de Dios es bíblica. No es algo que se invente la iglesia, que se inventen los pastores, en las iglesias que se hace. La disciplina es bíblica. Ahora me podría decir, bueno, justo, ¿y esto qué onda? ¿Por qué tiene que ser la disciplina? ¿Cuáles son los propósitos de la disciplina? Y mira, como todo lo que Dios hace, siempre va a tener propósitos en que lo beneficien a Él y a la iglesia. Fíjate, a través de la disciplina vamos a ver cuatro propósitos que Dios busca que sucedan dentro de la iglesia en la cual se pueda llevar la disciplina. Y fíjate, vamos a ver estos primeros 4 propósitos. Es la redención, la corrección, la protección y la purificación. A través de la disciplina, Dios quiere que haya redención y corrección para que la forma de pensar y la forma de vivir del creyente cambie. Dios busca también la protección. ¿La protección de quién? Busca proteger la vida de ese creyente que está siendo disciplinado, para que él en su vida no tenga consecuencias mayores. Pero de igual forma Dios busca proteger a la misma iglesia, para que las ovejas que están dentro de esa iglesia no sean contaminadas. Una persona que está pecando está contaminando a la iglesia. Ojo, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Pero
¿Sabes qué pasa? Que alguien que está pecando en un lugar empieza a contaminar a las demás personas que lo empiezan a ver. Es algo que no, es algo que no, es algo que se tiene que evitar, no se puede permitir. Y Dios busca que a través de la disciplina haya un proceso de purificación para que a través de la disciplina las personas y la iglesia crezcan en santidad. Entonces, pues, tiene propósitos completamente importantes. Y mira, aquí en esta parte es donde realmente me quiero tomar una pausa en estos 4 propósitos de la disciplina. Dios dice que la disciplina se debe de llevar a cabo para evitar consecuencias mayores en la vida de una persona. Me gustaría que lo que vamos a escuchar lo meditemos, lo escuchemos y lo meditemos a conciencia. Cuando nosotros vemos que un hermano en Cristo, un hermano en la fe, alguien de la iglesia, realmente está viviendo en pecado, Dios nos manda a ser los atalayas en la vida de esa persona. Dios, Dios quiere que nosotros seamos esos atalayas. Dios quiere que nosotros seamos los que toquemos la trompeta para que esa persona reaccione, para que no tenga consecuencias mayores. Y lo triste de todo esto, ¿sabes qué es? Que no hacemos nada. Nos ponemos a orar nada más por él, pensando que con eso ya hicimos nuestra parte. Nos sentamos en primera fila, así literal, nos sentamos en primera fila a ver cómo esta persona termina destruyendo su vida. Es más fácil estar en primera fila orando que corregir. Es más fácil no hacer nada. Pero ¿sabes qué pasa? Dios en su palabra nos muestra en el Antiguo Testamento que todos los profetas hablaron. No hubo nadie que se quedó callado. Todos hablaron. Todos los profetas hablaron al pueblo de Israel. Se avecina algo catastrófico. Todos los profetas hablaron. Pero también Dios, en el Nuevo Testamento, nos muestra que hubo alguien que se lavó las manos. Y ese fue Poncio Pilato. Y muchas veces como creyentes, es más fácil lavarse las manos que hacer algo. No podemos tener la misma actitud de Poncio Pilato. Dios quiere que hablemos. No nos podemos quedar callados. Y mira, la disciplina, ya viste, ya pudimos ver que la disciplina es muy importante. Tanto en la iglesia, pero la disciplina también tiene que ser, seas creyente o no seas creyente. ¿Sabes por qué? Porque a veces yo no tengo ahorita la responsabilidad de ser padre, pero sé que aquí hay muchos padres que me están escuchando. Sé que hay muchas personas que tienen hijos, hijas, adolescentes, chiquitos, chiquitas. ¿Y sabes qué? La disciplina es un acto de amor y la disciplina puede evitar consecuencias mayores en la vida de tus hijos, en la vida de tus hijas, en la vida de tu familia. Dios, Dios siempre nos va a poner alertas. Dios siempre nos va a hacer algo que está incorrecto. Y no nos podemos quedar sentados y pensar que una persona puede reaccionar, pues ahí, el mundo, fíjate lo que dice el mundo dice, no, pues ¿sabes qué? Que aprenda de los errores. Muchas veces esos errores llevan a la muerte.
Yo, yo cometí muchos errores como hijo. Muchos, demasiados. Y mi mamá hizo lo mejor que pudo. Hizo lo mejor que pudo. Pero ¿sabes qué? Cuando yo, durante mi adolescencia, yo llegaba a los fines de semana en completo estado de ebriedad. Mi mamá me disciplinaba por eso. Pero si mi mamá hubiera sabido lo que corría por mis venas, jamás me hubiera dejado salir de la calle. Jamás me hubiera dejado poner las narices en la calle. Porque se hubiera dado cuenta de todo lo que yo venía arrastrando. Y hay veces que una advertencia puede corregir todo un destino muy, muy, muy terrible. Así que la disciplina se tiene que llevar a cabo, seas creyente o no seas creyente. Si tú eres una madre que tiene hijos, eres un padre que tiene hijos, tienes que disciplinar. Si tus hijos no son creyentes, no debes de dejar de orar por ellos. Ahora, ya vimos lo importante que es la disciplina y el porqué y los propósitos y cómo se debe llevar a cabo. Y con esto quiero hacer mi cierre y mi conclusión de la predicación de esta mañana. ¿Qué ha pasado? Si la disciplina es tan importante, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha abandonado esta disciplina tan importante? Mira, Dios me llevó a meditar mucho en el tema del día de hoy. Y mira, la Biblia nos muestra algo muy claro. El príncipe de este mundo es Satanás. Y debido a eso, este mundo está bajo el maligno. Esa es la realidad. No nos debemos olvidar que Satanás es el que está haciendo que esta sociedad se corrompa cada vez más. Pero ¿sabes qué es lo más grave? Que lamentablemente la sociedad ha cambiado tanto, la sociedad se ha corrompido tanto, que la iglesia ha cambiado. La sociedad ha cambiado. La sociedad ya no tiene valores. El mundo no tiene valores. Y tristemente, la iglesia ha cambiado. La iglesia ha perdido su esencia bíblica. Y es muy alarmante. ¿Sabes por qué? Porque la sociedad ha influenciado negativamente a la iglesia. Yo quiero hacer una pregunta, ¿no es esto irónico? ¿No es irónico que si la sociedad cambia, la iglesia también cambie? Yo veo que es irónico, pero también muy alarmante, nos lleva a realmente meditar, porque no tendría que ser la iglesia, no tendrían que ser los cristianos, no tendríamos que ser los nacidos de nuevo, los hijos de Dios, los que estuviéramos impactando este mundo. No tendríamos que ser nosotros los que estuviéramos impactando la vida de los no creyentes. Satanás astutamente y sigilosamente se ha metido al corazón de la iglesia. Se ha metido al mismísimo corazón de la iglesia, haciéndole creer a las cabezas de las iglesias que hoy ya todo tiene que ser más light. Estamos en el siglo XXI, esto ya no está ad hoc en esta época. Y eso ha llevado a un deterioro del evangelio. Eso ha llevado a que ahora en los púlpitos
ya no se predique del temor de Dios, que ya sean escasas las predicaciones que hablen a los creyentes acerca de la santidad. Esa influencia negativa ha afectado la verdadera esencia del discipulado. Ahora sí que este terrible engaño en el que ha caído la iglesia ha llevado a que hoy se predique en los púlpitos un evangelio diluido, un evangelio muy diferente al que realmente es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, desde los púlpitos, ya no se enfrenta el pecado. Al contrario, se le aplaude. Se le dice bienvenido, exaltan al pecado y rebajan la santidad de Dios. Y eso, así que, mis hermanos en Cristo, eso es muy alarmante. Es algo aterrador lo que está pasando dentro de la iglesia. La razón del por qué ya no existe la disciplina dentro de la iglesia es porque el evangelio que se está predicando es un evangelio que solo habla del amor de Dios. Hablan del amor de Dios, olvidando la santidad de Dios. Fíjate, meditando muy bien en esto, este evangelio es un evangelio que suena muy bien al oído. Es un evangelio que enamora a los que lo escuchan. Pero es un evangelio tan diluido que es un evangelio que no tiene ningún compromiso y genera nula responsabilidad a la persona que lo escucha. Y este evangelio, con estas características, no puede regir la vida de los creyentes. El verdadero evangelio lleva al arrepentimiento. Juan el Bautista y Jesús empezaron sus ministerios predicando: arrepentíos y convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. El verdadero mensaje del evangelio es el arrepentimiento. El verdadero evangelio lleva al arrepentimiento, lleva a la salvación, pero también produce una gracia para que el cristiano realmente tome su cruz y siga a Jesucristo. ¡Ojo! El verdadero evangelio hace eso. Lleva a los creyentes a que cada quien verdaderamente tome su cruz y siga a Jesús. Y tristemente, se predica un evangelio que nada más habla del amor de Dios. Y vemos la cruz de Jesucristo como amor nada más. Pero eso es un engaño. No podemos olvidar que la cruz de Jesucristo efectivamente es la prueba más grande de amor que Dios hizo para el mundo, en la cual Jesús pagó por nuestros pecados y a través de él obtenemos la salvación. Efectivamente es la mayor prueba de amor para el mundo, para los creyentes, para que vean el amor de Dios. Pero para los creyentes, la cruz de Cristo no puede representar solamente amor. La cruz de Jesucristo demanda más, demanda compromiso, demanda que los creyentes vivan como Dios quiere que vivan. ¿Y sabes por qué? Porque la cruz de Jesucristo, la cruz del Calvario, nos debe de llevar a comprometernos, porque aquel que murió por nosotros nos compró a precio de sangre, lo dice la palabra de Dios. Jesucristo nos compró a precio de sangre. Y si eso no genera en nosotros compromiso, deberíamos examinarnos si realmente somos cristianos o no. Porque como cristianos, este evangelio que se predica del amor de Dios está llevando a que los cristianos vivan a sus anchas, sin ninguna responsabilidad, sin ningún compromiso.
y no podemos vivir así. Dios en la primera epístola del apóstol Pedro, en el versículo 1 al 15, nos dice claramente estas palabras. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios en toda la palabra de Dios, nosotros como creyentes nos damos cuenta de varias cosas. Y mira, Dios nos manda a hacer dos cosas, tanto la sal de este mundo como la luz del mundo. Pero mi pregunta sería esta: ¿cómo podemos ser sal y cómo podemos ser luz si hemos perdido la sazón y estamos viviendo a medias? Estamos regresando a las tinieblas, aunque no lo veamos así. Estamos viviendo a medias. Es alarmante lo que pasa hoy en día en la iglesia. Y mira, esta sociedad, el mundo, veámoslo cómo está, cómo vive. El mundo necesita de Cristo. El mundo, la gente que no conoce a Dios, necesitan conocer a Jesucristo. Y Dios usa a su iglesia para mostrar a su Hijo Jesucristo a los incrédulos. Pero ¿sabes qué? Este mundo no necesita cristianos en una versión descafeinada. Este mundo no necesita cristianos en una versión descafeinada. Mira, a mí me encanta el café. Y un café descafeinado no es café. Te tengo que confesar, me encanta la coca también. Y una coca light no es coca light, es agua. No sabe a nada. Este mundo no necesita cristianos light. Necesita cristianos que realmente estén cargando su cruz y sigan a Jesús. Para Dios esos cristianos no les sirven, no son útiles. En la segunda de Timoteo, este versículo no está en estas diapositivas. Dios dice que esos tipos de cristianos son herramientas para usos viles. Dios quiere que seamos vasijas de honra. Este tipo de cristianos descafeinados y light son los que Satanás necesita, son los que Satanás ocupa. ¿Sabes para qué? Para mostrar un Cristo que no es el verdadero. Para que las personas que no conocen a Cristo no lleguen a Cristo, o las que van a llegar tarden en llegar. Debido a esto, hoy ya no se sabe dónde termina el mundo y dónde empieza la iglesia. La línea que diferenciaba al mundo de la iglesia, tristemente se ha ido perdiendo. Hoy cada vez más es más tenue. Ya no hay una diferencia real, visible. Ya no hay. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado lo que realmente dice la palabra, a vivir en santidad, a corregir el pecado, a corregir a la persona que está echando su vida a perder. Vuelvo a lo mismo, un evangelio diluido no genera compromiso y mucho menos amor. Hoy muchas iglesias están tan interesadas en ganar a los perdidos, a ganar a las almas, que no se les está dando el mantenimiento a las que ya están dentro. Y eso es muy alarmante.
Más o menos ya te di un panorama del por qué la disciplina ya no se da en la iglesia, un panorama general en la iglesia de Cristo, en la iglesia cristiana. Ahora como iglesia local, aquí en corto, aquí entre nos, mira, Dios nos está llamando a despertar. Dios nos está llamando a despertar. ¿Por qué? Porque estamos dormidos. Y este tema incluye a todos, porque ya vimos que la disciplina incluye a todos, tanto al pastor como a todas las ovejas, a todos los maestros, a todos los que se discipulan. Estamos dormidos. Tenemos que regresar a esto, al Evangelio. Tenemos que regresar a la Biblia. La leemos, oramos, decimos que somos cristianos, pero estamos muy apartados de lo que dice esto, de la realidad del Evangelio, del contexto bíblico. Estamos muy, muy alejados. Dios nos está llamando a despertar y a regresar a las Escrituras, porque cuando el pueblo de Dios regresa a la palabra de Dios, la luz se ve. Eso ha sucedido a través de la historia de la iglesia cristiana. Cuando la gente ha regresado a las Escrituras, ha salido la luz de nuevo. Si decimos que amamos, así que si decimos que amamos y que nos amamos a nosotros y a nuestra iglesia y a nuestros hermanos en Cristo, tenemos que preocuparnos, o más bien ocuparnos en preservar la santidad de Dios y la de los miembros de la iglesia. No nos podemos abstener de realmente enfrentar el pecado, de disciplinarnos entre nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque si decimos que eso no es amor, déjame decirte algo, estamos cayendo en una arrogancia y pensamos que entonces amamos mejor que Dios. Porque como ya vimos, Dios al que ama, disciplina. Dios al que ama, disciplina. Y Dios nos disciplina por algo. Veamos lo que dice Hebreos 12:10. Pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Quiero dejarte con una pregunta. ¿Amas? ¿En verdad amas? ¿En verdad amas a tus hijos? ¿En verdad amas a tus hijas? ¿En verdad amas a esta iglesia? Eso es para todos. ¿En verdad nos amamos? Si nos amamos, corrijámonos. ¿Sabes por qué? Porque nos guste o no, el mundo siempre va a sacar una conclusión, una opinión de Dios a través de nosotros. Nos guste o no, el mundo siempre va a sacar una conclusión y una opinión de Dios a través de nosotros que nos decimos cristianos. Y la disciplina en la iglesia es muy importante y tiene que ver con la reputación de Jesucristo en esta tierra. Y eso sí es importante y es mucho lo que está en juego. Y como decía el título de esta predicación, la disciplina es importante porque es por eso que la disciplina es una marca, es la marca de una iglesia sana. Es por eso que la disciplina es importante, porque es la marca de una iglesia sana. Muchas veces las iglesias
no crecen correctamente. Y es como la alimentación, si tú nada más te alimentas de algo, de un solo grupo de alimentos, vas a tener carencias de otras. Y lo mismo pasa en una iglesia. En una iglesia en la cual no se disciplina y no se corrige el pecado, las consecuencias son fatales. Dios nos está mandando a despertar y regresar al verdadero contexto bíblico. Hoy realmente, si Dios me permitió el poder predicar este mensaje, es para que meditemos realmente en nuestros corazones. El ser cristianos tiene un peso. La cruz de Jesús pesa. ¿Por qué? Porque genera el compromiso a vivir en santidad. Ojalá que este estudio nos lleve a meditar a todos, pero lo más importante, nos lleve a reaccionar, a despertar. Vamos a orar. Señor, amado Padre, Dios, gracias te damos, porque tu palabra es la verdad, Señor, porque tu palabra realmente es la luz que hace ver a los ciegos, Señor. Te damos tu palabra, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra, Señor, y Padre, realmente perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor, porque decimos que somos cristianos, pero no vivimos como tal, Dios. Tú hoy nos lo hiciste ver a través de tu palabra, a través de 3 versículos. Dios, perdónanos por el poco compromiso que tenemos ante ti, ante la cruz en la cual tu Hijo Jesucristo murió por nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que realmente nos lleves a despertar a todos. Llévanos a despertar, llévanos a realmente volver a las escrituras, Señor, a tu enseñanza. Te damos gracias, Dios, porque tú siempre hablas a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que realmente nos lleves a analizar qué es lo que estamos haciendo, en qué estamos fallando, en qué estamos pecando. Y Dios, sabemos que efectivamente tú eres un Dios que nos ama y que tu disciplina es amor. Y que si tú nos disciplinas es porque nos amas y porque quieres que nosotros participemos de tu santidad, Señor. ¿Qué tan lejos estamos de esos versículos, Dios? Llévanos a meditar y genera en nosotros el compromiso de vivir en santidad, alejados del pecado, Señor. Y siempre comprometiéndonos contigo, Jesús, a realmente cargar nuestras cruces y te sigamos, Señor. Ahora sí que tú lo dijiste a tus discípulos, que todo aquel que quería ir en pos de ti, que tomara tu cruz y te siguiera, Señor. Danos el carácter, Dios, para seguirte como realmente tú quieres que te sigamos, Señor. Y Dios, gracias. Gracias por cada día que tú nos das la oportunidad de escuchar tu palabra y de escuchar tu voz. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, y para tu gloria, Señor. Amén.